biberon contre une canette de soda. T-shirt et caleçon remplacent mon pyjama. J'ai pris une vieille besace à la place de mon cartable. Passant de classe en classe, j'ai appris à être aimable. Et accroché au mur par des punaises rouillées, hiberne sans murmure des dessins délaissés. Les crayons, les jouets, déguisements et peluches ont fini par quitter mes habitudes. Prisonnier du temps et de ses méandres, ma vie s'écoule doucement, ne se fait pas. Un saludo para todas las personas que nos escuchan, que van a escuchar esta charla que sostenemos hoy, 1 de noviembre del año 2014. Félix José Hernández, profesor hispanista, profesor de castellano, radicado en Francia. Él es de origen cubano, pero lleva muchos años en Francia. Y Carlos Manuel Estefanía, fundador de la revista Cuba Nuestra, una revista que se fundó en Suecia. Carlos Manuel Estefanía, y quien le está hablando, radica en Estocolmo. Todos los fines de semana mantenemos una conversación en la cual Félix José Hernández nos prepara un resumen de noticias muy curiosas, muy interesantes, donde aborda no solamente lo que acontece en el país galo, sino también lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? No son siempre la noticia más destacada, la que todo el mundo conoce, sino noticias que vale la pena descubrir, entresacar dentro de la prensa francesa, ¿no? Nos hace una traducción directa, inmediata, de lo que se está vertiendo en la lengua francesa sobre lo que pasa en Francia y también lo que pasa en el mundo. Del lado de acá, nosotros escuchamos atentamente lo que nos dice Félix José. Por supuesto, disfrutamos de la información que nos ofrece, nos ilustramos, ya que aborda temas culturales, tradiciones, etcétera, pero también aprovechamos para hacer un ejercicio de crítica de los medios, y así nos mantenemos como una alternativa a lo que nos ofrecen los medios en general. Lo mismo en Francia que en Suecia, hay muchas cosas que se pueden correlacionar. Por ejemplo, en esta semana ha habido un debate sobre una especie de droga sintética que se está distribuyendo en Suecia, que se llama el Spice. Llama a todo un muchacho, es una especie de variante o alternativa al cannabis, y bueno, de lo que se trata es si se va a promover o no, si va a ser una solución a la presencia del cannabis o no. Yo personalmente creo que todas las drogas deben ser eliminadas. Yo creo que las drogas no existen porque sí, que hay un verdadero proyecto maltusiano detrás de ellas, y lamento mucho que jóvenes en países desarrollados que lo tienen todo pues caigan tan bajos, ¿no? Pero sé que no es culpa de ellos, que hay todo un sistema que los induce. No importa si la droga ha sido legalizada, como ya ocurre en algunos estados de Norteamérica o de Estados Unidos, o en Uruguay, o en otros países europeos. Yo pienso que hay que combatir la droga, ¿no? Eso es un problema fundamental. De Suecia puedo decirles que ya anochece temprano. La ciudad sigue siendo una ciudad, me refiero a Estocolmo, una ciudad misteriosa, hermosa, incluso a pesar de la falta de luz. He colocado algunas fotografías en nuestro Facebook, y también voy a colocar fotografías cuando inicie la presentación de este video, de esta charla como video en YouTube. Bueno, Félix José, cuéntanos, ¿cómo está París? Y sobre todo un saludo para ti desde Estocolmo. Igualmente para ti, amigo. París, pues está llegando el otoño. En el sur de Francia parece que todavía están en verano porque la gente está en la playa. Hoy las imágenes de Marsella, todo el mundo en las terrazas. Pero ya en París, por ejemplo, en este momento está oscureciendo, y ya sobre todo por la mañana y la noche son muy, muy frescas. Bueno, Félix José, vamos a entrar comentando una cantante que fue muy conocida en Cuba. Se pasaba por las radios cubanas, y creo que hay hasta algunas películas que abordan la vida de ella, ¿no? Me parece haber visto una no hace muchos años. Me refiero a Mireille Mathieu. ¿Qué es de la vida de Mireille Mathieu? Ella nunca ha cambiado su look, siempre igual con su peinadito estilo El Príncipe Valiente. Y la han criticado mucho porque ella se decía que imitaba a Edith Piaf. Yo no lo creo. Tiene su estilo propio. Pero bueno, el viernes pasado, de viernes al domingo, estuvo en el Olympia, el famoso teatro de Music Hall de París, para celebrar sus 50 años de carrera. Ella ha vendido 130 millones de álbumes de 12 canciones, 55 millones de 2 canciones, y en total ella ha grabado a lo largo de 50 años 1.200 canciones en 11 idiomas diferentes.
Hay que decir, por ejemplo, que en Rusia es una estrella total, ¿no? Y ahora va a comenzar un viaje, una tournée alrededor de Francia para despedirse de todo su público. Bueno, es asombroso que esta señora todavía esté cantando, ¿no? De ella vamos a dirigirnos al tema de la economía, pero no de la economía francesa, sino de la economía española. ¿Qué tienes que contarnos del nuevo Producto Interno Bruto español? Pues algo milagroso. 10.000 millones de euros es el aumento del PIB español en el 2010. Pero esto es gracias a una nueva forma de cálculo europeo que permite integrar los beneficios de la droga y la prostitución en el PIB. Bueno, eso es, ya esto es el colmo ya. Bien, vamos a hablando de la droga y ya se incluye dentro del Producto Interno Bruto. Esto es una manera de promoverla también, me parece a mí, igual que la prostitución, ¿no? Con la prostitución soy más liberal. Yo creo que se puede discutir, ¿no? Si una persona decide prostituirse no porque alguien la fuerce, sino porque es su opción, a mí me parece que eso es un derecho de cualquier ser humano. Es una cosa que yo no haría, ni sometería a nadie, ni estimularía, pero al mismo tiempo no caería en el puritanismo de encarcelar lo mismo a esa persona que lo hace libremente como a su cliente. En Suecia está prohibido completamente, ¿no? Y no sé cómo estará en Francia, pero aquí está prohibido el consumo. Es tolerada. Lo que es condenado es el proxenetismo. Ok, aquí se condena no solamente al proxeneta, sino al pobre infeliz que tiene que buscar consuelo en una prostituta, lo cual me parece criminal, ¿no? Porque hay muchas personas que son handicap, que tienen problemas de relaciones sociales, que no, si no es de esa manera nunca van a tener, poderle dar camino a una necesidad tan innata, tan necesaria, tan incontrolable como es la sexualidad humana, ¿no? Así que, pero bueno, eso es parte de es una forma de reprimir la heterosexualidad, porque cuando se trata de una prostitución homosexual nunca aparece policía ni pasa nada. Todo es contra la prostitución en sentido heterosexual, en la práctica, ¿no? Aunque en teoría ambas serían condenadas, ¿no? Bien, vamos a dejar el tema y vamos a entrar en los nombres de moda. Pues no es sorpresa, Francia. Los 10 nombres más puestos en este año son los mismos del año pasado. Por las niñas siguen Emma y Lea en los primeros lugares. Esa según la edición de unas encuestas, que es un libro de encuestas que se llama El Oficial de Pronombres, o sea, el libro oficial de los nombres. Para los niños, los primeros lugares están en Nathan y Luca. Pero también hay una tendencia a los nombres viejos, que aparecían ya como fuera de moda, como Madeleine, Leonie, Marcel, Alphonse. Pero hay que saber que el 6% de los padres deciden crear ellos mismos los nombres o ir a buscar a los nombres regionales, como por ejemplo el bretón o anés, de Alsacia, Susel, del País Vasco, Huayna, o también hay la gran influencia del cine y la televisión. Después que el año pasado hubo muchos Lilú, debido a la película El Quinto Elemento de Luc Besson, hoy en día se ponen a muchas niñas Khaleesi, que es el personaje de la princesa de la serie Game of Thrones. Así que la televisión y el cine también tienen su influencia. Sí, es un fenómeno universal porque también pasó en Cuba con determinadas películas que influyeron. Por ejemplo, mucho antes de que llegara el comunismo aparecieron una serie de mujeres que se llamaban Ninochka, por una película que precisamente trataba de una espía soviética, ¿no? Y así pasa. Bueno, pasemos ahora de los nombres de moda a la costumbre de dormir con osos polares. No la costumbre, sino la opción de dormir con osos polares. Pues ya no son los tigres blancos ni los lobos árticos. Ahora el zoológico de La Flèche, en la región de la Sarthe, aquí en Francia, abrió desde el 20 de octubre una cabaña con cristales blindados, enteramente equipada para dormir en el medio de una manada de osos polares. Pero ellos no van a entrar en la habitación, lógicamente, ¿no? Adentro tú tienes el jacuzzi, tienes la chimenea, y al mismo tiempo puedes estar observando alrededor de toda tu
son los osos polares? ¿Observarte o tú observarlos? Sabes que cuando viví en la Unión Soviética, ya dejando el tema de los osos polares, ¿no? Me di cuenta que los precios eran muy fijos, ahí no había nada que regatear, ¿no? En general, ¿no? Todo eso estaba planificado, no había discusión alguna de los precios. Pero después en Suecia me encuentro el mismo fenómeno, que cuando vas a comprar, tú nunca vas a regatear, ¿no? Por eso me llama mucho la atención que tengas una nota titulada El regateo galo, porque pensé que era un problema de toda Europa, que no se regateaba, que los precios eran indiscutibles. Bueno, aquí no se regatea en la panadería un dulce o un pan. No se regatea dos tomates, pero cuando el 87% de franceses regatean los precios, particularmente cuando se va a comprar un automóvil, una nevera, un televisor, algo que valga más caro, pues ellos regatean. Y sobre todo las personas de familias más acomodadas. Y según la encuesta, el 90% de los cuadros superiores declaran que ellos regatean. Sin embargo, los obreros y las personas más modestas solamente el 29%, porque dice que les da vergüenza regatear. Ah, claro, debe ser un problema de clase. Bien. Del regateo vamos a entrar a un tema que me parece muy interesante, ¿no? A mí que me gusta tanto tomar fotos igual que a ti, saber que se pueden sacar fotos en los museos, pues para mí me parece una cosa fabulosa, ¿no? Porque continuamente tienes problemas aquí, que quieres escribir un artículo sobre una determinada fotografía, entonces tienes que acudir a las mismas fotos que van a tener todos los periodistas, ¿no? Y entonces me parece genial, me parece una manera incluso de democratizar la información, más que la información, la cultura, que se puedan sacar fotos en los museos. Aquí es un combate permanente, está nuevamente prohibido, es un combate de los empleados, no saques fotos, porque de todas formas son tantos turistas, decenas de miles que invaden los museos, que al final la ministra de Cultura ha tenido que aceptar que se haga fotos, que aceptar siempre que sea sin flash. Y siempre que no se saquen fotos del personal que trabaja en los museos. Según ella, para no molestar a las personas y también para proteger de los flash las obras de arte. Pero ya se pueden sacar, sin flash. Bueno, claro, es que el flash puede afectar, pero no, yo pienso que con una buena cámara y si hay una suficiente luz en la sala, pues se puede obtener una buena imagen, ¿no? Bien. De este tema vamos a entrar en un tema bien controversial, ¿no? Donde yo tengo posiciones bastante definidas, pero sé que hay mucha gente que puede discrepar de las mías, ¿no? Es el tema de los abortos, ¿no? Vamos a hablar de estos 47,000 abortos que tú quieres tratar concretamente. ¿Qué pasa con ellos? Hay 47,000 abortos cada año que provocan la muerte de la mujer. Y son abortos clandestinos debido a infecciones, hemorragias, en la mayor parte de los casos, porque son realizados en aldeas, en cabañas, etcétera, con una falta de higiene total y por un personal que no es médico, por un personal curandero, pudiéramos decir. Bien, tú sabes que el aborto, mira, casualmente en el mismo periódico Metro del viernes pasado salía una noticia donde se hablaba de una muchacha de esta homeless rumana, posiblemente sea una gitana, que llegó a Suecia y tiene el problema de que, bueno, es una muchacha de 21 años que está embarazada y no tiene, la noticia que te dan para que te conmiseres con ella es que no tiene dinero para pagarse un aborto, ¿no? A pesar de estar embarazada y que va a tener su tercer hijo, ¿no? Y que el problema es que Suecia no, hasta el momento, no me extraña que ahora lo empiezan a aplicar a ver si, como una política para mí en última instancia de higiene racial, pero hasta el momento eso no se puede hacer, que es personas incluso de Europa que no tengan seguros médicos aquí, pues pagarle los abortos, ¿no? Entonces la noticia busca la conmiseración, ¿no? Es muy interesante el uso de las personas que mueren en los abortos como un recurso retórico para justificar el aborto, ¿no? En primer lugar, habría que atacar no solamente a estas personas que ejercen el aborto de manera ilegal y sin condiciones, ¿no? Estas parteras y estas curanderas, incluso a las mujeres que se prestan para eso, sino a una sociedad que empuja a la mujer a abortar.
porque de lo que no se habla cuando se discute el derecho al aborto es que vivimos en una sociedad mercantilizada donde han obligado a la mujer a competir con el hombre, donde se han roto las relaciones familiares, donde se ha roto la alianza entre un esposo y una esposa, y sobre todo el compromiso de un hombre de mantener a su mujer y a sus hijos. Entonces el problema es mucho más grave que una discusión ética o moral sobre si es bueno acabar con una vida humana o no. No se puede discutir eso mientras no se cambie una sociedad cuyo objetivo es la máxima racionalización, ¿no? Y tú, para racionalizar, tienes que convertir a los hombres y mujeres en entes intercambiables, y la única manera que tú tienes de convertir a una mujer en un ser perfectamente intercambiable con un hombre es quitándole aquello que la diferencia de él, y es estos meses de gestación y este cuidado de los hijos, ¿no? Entonces esa noticia manipulada de una manera puede servir para justificar la legalización del aborto, pero vista en todo su contexto, lo que llama es a cambiar estas condiciones sociales. Primero, que no haya una presión para que la mujer tenga que abortar, a que se condene no solamente moralmente el aborto, sino a que se creen condiciones para que las mujeres puedan tener cuantos hijos necesiten, ¿entiendes? Entonces eso es lo que no te hablan, como tampoco te hablan la cantidad de males y la cantidad de mujeres que mueren en los países donde el aborto es legal, o mujeres que una vez que tienen el aborto tienen consecuencias que acaban con sus cuerpos y con sus vidas y con sus mentes. De eso nunca se habla, solamente se menciona, se saca una cifra, se manipula una estadística y nos cuentan que han muerto 47,000 mujeres en abortos ilegales. No nos dicen las que han muerto en abortos legales, y no nos dicen las condiciones que obligan a esas mujeres a abortar, y sobre todo la cultura del aborto que las lleva a hacer eso y a tener una oferta de malos servicios en ese campo, ¿no? Eso es lo que yo denunciaría a propósito de esa noticia, ¿no? Otra cosa que vamos a hablar ahora es de la mercantilización del Che Guevara. Y bueno, ahora resulta que aparece el Che un lujoso reloj Zenith. Yo lo vi Che Guevara en Holanda en unos t-shirts fumando marihuana en la gran estación central de trenes de Milán. Lo vi dentro de una pluma que se desnudaba, un bolígrafo se desnudaba y se vestía. También lo vi en Milán, en Sofía, Bulgaria, en una bolita de nieve con la nieve que caía. Pero bueno, hasta ahora lo interesante es que sabes que la marca Zenith es la más galardonada en la historia de la pornografía, con más de 2.300 premios, 300 patentes, 600 millones de movimientos, y ahora ha sacado un tríptico, 3 relojes. Le llama, en un estuche bellísimo, se llama Academy Christophe Colomb Hurricane Revolution, la Academia de Cristóbal Colón de Revolución, el huracán de la Revolución. Y los 3 relojes, por la parte de atrás, uno representa Bolívar a caballo con la espada, otro un caballo de esqueleto con un esqueleto y un sombrero mexicano y Emiliano Zapata, y el otro una bandera cubana con Che Guevara al centro y a ambos lados guerrilleros. O sea que es han hecho en micro grabados con micro pintura. Lo que hay una cosa muy original, y es que hubo una subasta hace una semana en Suiza y un hombre tan rico como discreto pagó por 3 relojes $1.200.000. Así es un símbolo completamente comercializado, ¿no? No sé qué tiene que ver con ese ideal de justicia y de socialismo que se le atribuye, ¿no? O sea, es asombroso cómo esa figura ha servido a ese mismo capitalismo que él decía combatir, ¿no? Fue maximalista en su concepción del mercado, ¿no? Sí. Bueno, y parte de ese mismo capitalismo es el despilfarro de alimentos. Vamos a hablar de ese otro fenómeno. Pues cada año los franceses producen más de 7 millones de toneladas de despilfarro de alimentos. O sea, 20 kilogramos de alimento por año, por persona, terminan en la basura. Y de ellos, 7 kilogramos son tirados, incluso dentro del envase. Ni siquiera fueron abiertos. Y el 16 de octubre, con motivo de la Jornada Nacional de Lucha contra el Despilfarro Alimenticio, pues los industria alimenticia y los consumidores se reunieron alrededor de iniciativas para
sensibilizar al gran público de estas pérdidas enormes. Y para un poco limitar este despilfarro, han lanzado varias ideas. Por ejemplo, redistribuir los productos que están a punto de vencerse a las asociaciones para los pobres, adoptar un comportamiento mejor, más inteligente, o sea, de nunca ir al supermercado sin una lista y limitarse simplemente a lo que dice la lista, no comprar por gusto. Y el objetivo es reducirle a la mitad este despilfarro de aquí al año 2025. No, el alimento es un problema serio, porque no solamente lo que se despilfarra, sino que dentro de lo que se consume nos están introduciendo una cantidad de cosas que nos hacen un daño tremendo. Así que yo no sé cómo se va a solucionar el problema de la alimentación, ¿no? Además de una industria alimenticia que está acabando con la variedad de la fauna y de la flora, así que todo es muy complicado cuando se aborda ese tema. Bueno, del asunto de los alimentos, vamos a entrar en temas británicos. Vamos a hablar de la situación que tiene Isabel II y las fotos. Su graciosa majestad Isabel II, reina del Reino Unido de la Gran Bretaña, desde el 2002 utiliza el teléfono móvil y a sus 88 años siempre ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero a su graciosa majestad Isabel II no le gusta que le hagan fotos allá por donde va, ni que durante sus baños de masas, como ella los llama, ella no pueda ver la cara de sus súbditos, porque tienen el móvil delante para hacer fotos, según le comentó el embajador estadounidense durante una conversación informal. No es la primera vez que la reina se queja por esto. En el año 2013, tras inaugurar unas nuevas instalaciones de la cadena de televisión, la BBC, se quejó de que los empleados y periodistas la habían recibido haciendo fotos con sus móviles en la cara en vez de estar pendientes de ella y de sonreírle. Sabes que hace años descubrí un movimiento muy curioso, un movimiento político intelectual que es más conocido como el movimiento de Lyndon LaRouche. En Suecia tiene una filial, un partido que se llama el Partido Europeo de los Trabajadores, pero existen filiales en distintos países de Europa, ¿no? Y lo interesante de las publicaciones de este movimiento, especialmente del líder de ellos, es ellos apuntaban siempre a la manipulación inglesa en todo el mundo, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención porque hasta ese momento mi opinión sobre los británicos era bastante positiva en general, pero empecé a leerlos y después empecé a contrastar información y me di cuenta que tenían buena parte de razón, ¿no? La gente del movimiento larouchista, ¿no? Y descubren cosas muy curiosas sobre, bueno, a veces algunas te las he comentado, como la influencia de Inglaterra en la Revolución Francesa y en América Latina, ni se diga, en las independencias. Hay muchas cosas que ya se podían prever, ¿no? Pero a propósito de la reina, yo he compartido hoy una noticia muy relacionada con nuestro país de origen, y es que el viceministro inglés para América Latina y el Caribe, un tal Hugo Shai, se encuentra en Cuba y estaba hablando de las inversiones inglesas en Cuba, del respaldo que le daba Inglaterra a las reformas raúlistas, y otra cosa que para mí era muy curiosa, que se iba a encontrar con Mariela Castro para analizar sus logros en la política homosexualista y supongo que también de control de la natalidad. No te olvides nunca que Inglaterra es la patria del maltusianismo y que evidentemente hay un gran interés del imperio británico en reducir la población. Fíjate que en este mismo artículo que te mencionaba se sacaba una estadística ofrecida por no sé qué institución inglesa que decía que la persecución de la marihuana y la droga no traía la disminución de su consumo. Y yo me digo, bueno, precisamente de quién viene la estadística, de la gente que les metieron a los chinos a cañonazos el opio en el siglo XIX, ¿no? Si no me equivoco. Así que hay que tener mucho cuidado con esta reina y esta gente, porque esta gente son terribles. Ahorita vamos a hablar de nuestro querido amigo Lawrence de Arabia, ¿no? Y vamos a volver a tocar ese tema, ¿no? Bueno, de la Isabel II y las fotos, vamos a pasar a un actor que yo considero realmente bueno. A mí me gustan las películas en las que trabaja, sabe elegir muy bien sus roles, ¿no? A Leonardo DiCaprio, que ahora es mensajero de la paz. A mí también, yo creo que es un buen actor. Leonardo DiCaprio ha sido nombrado mensajero de la paz por las Naciones Unidas para promover la acción global sobre el cambio climático. Es un honor aceptar este papel y apoyar los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas para hacer frente a uno de los temas más importantes de la historia de la humanidad. Nuestra respuesta a la crisis climática en los próximos años determinará
que el futuro de la humanidad y del planeta, declaró DiCaprio. Y así él se suma a otros conocidos mensajeros de la paz como el cantante Stevie Wonder o los actores Michael Douglas y George Clooney, e incluso el escritor brasileño Paulo Coelho. Bueno, que sigan dando su mensaje de la paz, que el mundo está bastante convulsionado y yo creo que en cualquier momento está ya la tercera guerra mundial. No solamente por los problemas con este Estado Islámico que ha aparecido, sino por los desentendimientos, o sea, vamos a buscar otra palabra, esa parece que la acabo de inventar, con la falta de entendimiento entre Rusia, Europa y los Estados Unidos, ¿no? Y las extrañas alianzas que se puedan dar a partir de estos conflictos, ¿no? Bueno, de la paz vamos a hablar sobre alguien, quiero decir, que fue un guerrero ante todo, un agente inglés y realmente formó un levantamiento en toda la zona árabe, entonces perteneciente al Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, que es Lawrence de Arabia, ¿no? Es el típico agente inglés. Es el agente inglés que explicaría un poco esa masacre que la gente condena mucho, sobre todo en Francia. Aquí también hay un movimiento de condena de las masacres de los sirios y de los armenios, pero lo que no se cuenta es cómo estos agentes ingleses y rusos también fomentaron en todos los pueblos que estaban bajo el dominio otomano, la mayoría de ellos, salvo los asirios y los armenios, la mayoría de ellos musulmanes, los levantamientos, ¿no? Entonces inducían a estos pueblos a levantarse y después venían los turcos y los masacraban, pero los turcos quedaban como los culpables. Al final Turquía quedó reducida a nada prácticamente, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el mapa de Lawrence de Arabia que se está subastando? Pues en 1917 y durante la Primera Guerra Mundial, el coronel británico Lawrence de Arabia dirigió a los árabes en la toma del puerto de Aqaba, al este de la península del Sinaí, al ejército turco. Una victoria inicial decisiva que sirvió para convencer a las tribus de que juntas y unidas al ejército británico podían derrotar al potente ejército otomano. Pero antes, Lawrence tuvo que llevar a cabo una travesía por el desierto de Arabia Saudí, un viaje del que dejó constancia en un mapa dibujado de su propio puño al año siguiente, que ahora salió a subasta o va a salir a subasta en la prestigiosa casa Sotheby's. Se calcula que su valor podría alcanzar entre 87.000 y 125.000 euros, lo cual sería un récord para este tipo de documento. En el manuscrito firmado por el coronel ya dejó escrita una advertencia: es la única copia dibujada, así que por favor no la pierdan. Bueno, sabes que esta experiencia de Lawrence de Arabia, que se menciona poco, esa condición de agente, ¿no? Y además lo que hicieron después los ingleses con todos estos árabes, que lo que hicieron fue colonizarlos, ¿no? Y no los soltaron hasta que los pudieron subdividir y les inventaron unos reyesuelos que realmente no eran tales y dejaron la catástrofe en todo ese imperio muy estable que fue el Imperio Otomano, ¿no? Y creándole, bueno, ya te digo, conflictos entre estas mismas gentes musulmanes, entre todos, que eran todos, ¿no? Y eso los unía mucho, aunque los turcos fueran de origen mongol o asiático y los otros fueran semitas, ¿no? Bien, lo que ocurrió contra el Imperio Turco, impulsado por Inglaterra, es exactamente lo mismo que ocurrió contra el Imperio Hispano, impulsado por Inglaterra, ¿no? Y hay algo que no se menciona nunca, y es que la buena parte del ejército de ese famoso libertador conocido como Simón Bolívar estaba conformada por casacas rojas, y todavía se rinde homenaje a los ingleses, a la participación de los ingleses en la independencia de los pueblos de América Latina, sobre todo de Venezuela y Colombia. Y lo curioso es que no se hace una crítica atenta a eso. Y cuando el pobre Bolívar se creyó su propia historia, pues los mismos ingleses lo dejaron en la estacada y ahí terminó toda la grandeza del libertador, ¿no? Bueno, esta es la historia, y esta es la parte que no se cuenta. Vamos a hablar de la revista del terror. El grupo terrorista Estado Islámico, IS, está realizando una intensa labor propagandística en Occidente para captar adeptos a su causa a través de redes sociales y, sobre todo, con su revista digital Daki, que es el nombre de una ciudad siria en la que, según Mahoma, ocurrirá la batalla final entre los musulmanes y los cristianos. Una publicación distribuida de forma gratuita por internet y cuya maquetación, fotos y redacción
no tienen nada que envidiar a las publicaciones masculinas occidentales de gran tradición. Editada por Al Hayat Media Center, que es el departamento de comunicación de EI, está dirigida por un rapero alemán radicalizado, Abu Talha al-Almani. Lo que más ha llamado la atención entre los servicios de inteligencia occidentales es que, a diferencia de otras publicaciones terroristas que tienen como objetivo formar a sus miembros, Daqib busca captar seguidores, vendiendo las bondades de su guerra. Así, en las 50 páginas de cada número hay reportajes alabando las masacres cometidas por sus integrantes contra las poblaciones chiitas, ilustradas con imágenes de los yihadistas desfilando entre masas enfervorecidas de los pueblos que conquistan. También publica artículos de opinión de sus líderes como Abu Bakr al-Baghdadi, llamando a la lucha, y reportajes sobre la destrucción de templos que consideran idólatras, como la tumba de Jonás en Mosul, en Irak. Mira, lo que más llama la atención a los servicios de inteligencia Cuba Nuestra es cómo los servicios de inteligencia occidental están colaborando con el nacimiento de este muñeco que no se sabe de dónde viene y que quizás lo que sea lo más antimusulmán que se pueda haber inventado hasta nuestros días, ¿no? Porque hacen exactamente lo que esperaría cualquier propaganda islamófoba, ¿no? Y no está en el espíritu del Islam esa intolerancia que ellos están practicando. Y es increíble. Ya no solamente la fuerza militar que han obtenido de la noche a la mañana, que solamente recuerda aquella construcción que fueron las guerrillas de Fidel Castro, que 300 forajidos derrotaron al ejército de un estado con cierta respetabilidad, no importa que fuese Batista el que en ese momento lo dirigiera, ¿no? Era un ejército que se había conformado y se había instruido en los Estados Unidos y que tenía ya una cierta experiencia, casi 50 años de existencia, ¿no? Y lo mismo pasa con esto. Cualquiera que analice un poco lo que está pasando se da cuenta de que aquí hay cosas que no encajan. Y por último, ahora lo que nos faltaba es que todo el mundo digital esté a su disposición. Que no me digan a mí que los que han creado ese mismo mundo, esa realidad virtual, no son capaces de frenar esas publicaciones. Yo estoy prácticamente seguro de que el Estado es un Estado que tiene muy poco de musulmán y que es una construcción que obedece a otros intereses geopolíticos, ¿no? Habría ya que detallar cuáles son esos intereses, ¿no? Pero no nos creamos todo lo que estamos viendo y todo lo que nos están diciendo los medios, porque en general estamos como en aquella caverna platónica, de espaldas a la entrada, mirando solamente sombras y reflejos en el final de la cueva, ¿no? Vamos a dejar a la revista del terror, y vamos a hablar de algo que se asocia mucho con Francia, ¿no? Que es el tema de los 3 en un lecho. Pues constatando que las parejas tienen menos relaciones sexuales este año que el año pasado, se ha hecho un gran estudio en Gran Bretaña para conocer cuáles son las razones. Y los problemas, en primer lugar, es el problema de dinero de la pareja. En segundo lugar es la presión profesional. Pero después hay otra explicación que es un poco, no sé cómo decirlo, estúpida, ¿no? Resulta que son los animales de compañía que invaden la casa. Y así cuando la señora se acuesta y viene enseguida el perro y se encarama en la cama y duerme con ella o el gato, pues no hay mucho espacio para que venga su pareja, o al revés. Así que los animales de compañía pues es la tercera causa en Gran Bretaña de la disminución de las relaciones entre la pareja. Bien, pero o sea, la tercera persona de este 3 en un lecho es el perrito, el gatico, ¿no? Claro, que impide que hagan el amor la pareja. Ok, porque siempre se asociaba ahí está una frase francesa para referirse al trío, ¿no? Sexual, ¿no? Siempre se usaba una frase francesa para definir eso, ¿no? Mira, todo viene de Inglaterra. Lo que hay es una campaña por la destrucción de las relaciones heterosexuales y han logrado reducir la sexualidad. Bueno, en un país colonizado y dominado por los anglosajones, como Japón, ya se habla hay un documental muy interesante que habla del imperio de los insexos, ¿no? Y sencillamente se ataca a la sexualidad por todas las vías y se culpa a quien menos culpa tiene, que es el gatito o al perrito, ¿no? Habría que ver cómo se va destruyendo
a través de la medicamentación, a través del estrés inducido, a través del pánico entre el hombre y la mujer. Mira, ahora mismo acaba de salir una noticia increíble que dice que en Cuba está retrocediendo la equiparación entre el hombre y la mujer. Eso es el anticipo de una nueva campaña contra la pareja heterosexual. Inglaterra está muy avanzada en ese asunto, ¿no? Aparte de la llamada frialdad de los ingleses, pero que no me le vengan a echar la culpa a la mascota de lo que está pasando. Sencillamente se está induciendo la falta de relaciones sexuales como es una manera de no reproducirse los seres humanos. Que no me digan que en los años, en la antigüedad, cuando los campesinos esos vivían con sus vacas, con sus cochinos, con todos los animales en la misma casa y tenían 10 hijos, tenían menos relaciones sexuales que ahora que está el perrito molestando en el lecho. Bueno, hablemos de otro tema que también es interesante. Hablemos de las relaciones con los colegas. Pues el 47% de los empleados franceses declaran que no ven nunca a sus colegas fuera de la empresa o del centro de trabajo. Solamente el 7% de ellos salen una vez a la semana con algún colega, al cine, al teatro, etcétera, al restaurante. Y el 17% de los empleados declara que en algún momento tuvo una relación amorosa con uno de sus colegas. Sabes que a mí me llama mucho la atención, en Cuba los colegas eran la fuente de las parejas, de la familia, de los amigos, ¿no? Pero en Suecia es así, o peor todavía. Bueno, no sé si llamarlo peor o mejor. Yo pienso que como hay una frase un poco grosera, pero que dice una gran verdad, que no se debe comer defecar donde se come, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que hay que respetar el trabajo, ¿no? Y no estimular ciertas relaciones ahí, ya sean de pareja o de amistad, porque después se crean conflictos, ¿no? Entonces en ese sentido me parece lógico, pero no dejo de notar la diferencia entre lo que pasaba en Cuba, donde el centro de trabajo es la fuente de casi todas las relaciones sociales, y lo que pasa en Suecia, donde, como pasa en Francia, una vez que se termina el horario laboral, tú apenas coincides con ese compañero de trabajo que tienes ahí, ¿no? Eso no me parece mal, eso me parece más bien positivo, realmente, es mi opinión. Bueno, del tema de las relaciones con los colegas, vamos a pasar a la sagrada hora del almuerzo. Eso aquí es sagrado. O sea que se dice que los franceses es el pueblo que más habla de comida, y en efecto, incluso cuando están en la mesa hablan de comida. Su reputación no se puede desmentir, sobre todo después de los resultados de una encuesta llevada a cabo por la NPD Global, que es uno de los líderes mundiales de estudios de mercado especializados en lo que se refiere a los restaurantes, cafeterías, etc. Según sus conclusiones, los franceses son disciplinados cuando se trata de la pausa para almorzar, que es sagrada. Entre las 12 y la 1 de la tarde, el 55% de franceses almuerza, y entre la 1 y las 2 lo hace el 35%. El promedio es de 8,60 euros. Gastan 6 euros cuando se trata de una cafetería simple, o 14 cuando se trata de algo más clásico. Todo depende para ellos fundamentalmente de un lado práctico y de la convivialidad con el que se va a almorzar. A mí me parece interesante esa organización, que también en Suecia es así, ¿no? La hora de almuerzo sagrada. Ahora, lo que yo lamento es que en estas culturas que no lograron ser ocupadas por el Islam, no se haya introducido algo que viene de los países árabes realmente, que es la siesta, ¿no? Yo creo que sería todavía más saludable que a la hora de almuerzo se agregaran, si no puede ser otra hora más, por lo menos 30 minutos de siesta, ¿no? Porque seríamos muchísimo más efectivos en estos lugares, ¿no? Eso es, una siesta te recompone, pero desgraciadamente más allá de los Pirineos no hay ningún país europeo que tenga la siesta. Yo realmente no sabía, pero un día lo descubrí hablando con unos alumnos de origen musulmán. Cuando les explicaba la siesta me dijeron, no, pero es que esto es lo que se hace en Arabia, y me dieron el nombre, ¿no? Y entonces entendí que es una costumbre que nos llegó con los musulmanes, ¿no? Pero me llamaba la atención de que es algo que no se conoce en el resto de Europa, la Europa que nunca fue musulmana, ¿no? Pero el horario es exactamente así, es algo muy respetado, el horario del almuerzo. Bueno, pues entonces hemos hablado del almuerzo de los colegas, vamos a entrar en
en las variaciones acrobáticas del Kama Sutra, que por cierto ayer estaba viendo un documental muy interesante sobre la cultura de la India, hablaba un especialista en el Kama Sutra y la mujer le decía al conductor del programa, que era inglés precisamente, le hablaba de la libertad que tenía la mujer en la India, de cómo el sexo era muy avanzado porque se exigía que la mujer no fuese un objeto sino un complemento, una compañera en la sexualidad, ¿no? Y además hablaba de toda la profundidad de la filosofía hindú, de cómo el Kama Sutra era algo más que una colección de posiciones, sino que había todo un entendimiento del amor y el placer que tenía una profundidad filosófica extraordinaria, ¿no? ¿Qué me cuentas de las variaciones acrobáticas del Kama Sutra, de la exposición? La Pinacoteca de París presenta hasta el 11 de enero una exposición muy interesante, el Kama Sutra, perdón, espiritualidad y erotismo en el arte de la India. Pero hay 84 obras, ¿no? Que corresponden a 84 posiciones de la escuela de Nagpara, de Rajasthan, entre el siglo XVIII y el XIX. Pero no se trata de un manual pornográfico, se trata de un libro religioso en el cual el erotismo es lo principal. Fue escrito por un brahman del siglo IV de la era cristiana, y el Kama Sutra se hizo para servir de guía al hombre como a la mujer, para conducirlos, según la explicación que me dieron en la exposición, para conducirlos a la felicidad y a la salvación. En Occidente lo han interpretado mal, porque en el cristianismo Dios es amor, pero en el hinduismo los dioses hacen el amor. Esta exposición, que por primera vez se realiza, pues ubica la obra en el contexto espiritual. De ahí su título. Tú pasas y ves las 84 posiciones y después ves 300 obras en miniaturas a través de todo un plano que es una cosa espectacular, ¿no? Y entonces ellas describen las técnicas de seducción y las maneras de practicar el acto sexual, y por medio de él son prodigados consejos a las esposas, a los amantes. Es una especie de arte acrobático que puede ser muy pío, muy refinado al mismo tiempo, pero que yo creo que si a altas dosis al final se convierte en algo agotador. Bueno, Félix, yo espero que ahora que se pueden retratar los museos sin flash, nos hagas una colección de esto para ver cuán de acrobática tienen estas posiciones, ¿no? No saqué fotos porque estaba prohibido terminantemente. Ah, bueno, entonces la censura se mantiene. Me parece que sacar fotos de las posiciones sexuales no me sentía. Bueno, veo que eres más comedido que los hindúes en ese campo y respeto esa posición. Yo creo que sí. Yo me quedo con los hindúes. Creo que los hindúes tienen una concepción muy abierta, siempre dentro del respeto, ¿no? Por un lado son muy tradicionales, ¿no? Sí, son muy espirituales, ¿no? A mí me gustó mucho la frase que dijo el guía, que dice: en el cristianismo Dios es amor, en el hinduismo los dioses hacen el amor. Y yo dije, qué bien que esa frase. Claro. Bien, y para terminar, vamos a pasar a algo que no tiene nada que ver con el Kama Sutra, que es lo opuesto a esto, que es el infierno de las cárceles, ¿no? Vamos a hablar de las cárceles peores del mundo. El horror, amigo, el horror. Esto es increíble. En realidad el informe tenía 25. Yo escogí 4 porque si no, figúrate. Porque hay tanto horror que cogí 4 al azar, ¿no? No son las peores ni las más malas ni las menos malas. Bueno, Gitarama. Esta terrible prisión está en Ruanda, pequeño país ubicado, como sabes, en la región de los Grandes Lagos de África. La componen 2 edificios de 4 plantas cada uno y estaba proyectada para albergar a 400 reos. Pero en la actualidad se calcula que hay 7.000 hacinados tras sus rejas. Reclusos que se niegan a sentarse o acostarse en escaleras o pasillos por miedo a ser aplastados por una eventual avalancha humana. Los escasos 20 baños con los que está equipado el recinto provocan que la limpieza de las instalaciones y el aseo de los propios reos sea inexistente. El hedor de una jaula
Hitarama, uno de los miembros de Médicos Sin Fronteras, que estuvo en su interior. Según la versión de esta organización médico-humanitaria, la vida media de los inquilinos, entre comillas, de este infierno es de 8 meses. E incluso uno de cada 8 muere antes que siquiera cumplir los 100 días de estar allí. Y es que las inhumanas condiciones de hacinamiento y hambruna han derivado en situaciones extremas, y en la cárcel existe el canibalismo. Los bajos muros de la prisión, situados en los bordes de una selva, parecen una invitación a la fuga, pero el problema es que quien logra superar ese primer escollo sin ninguna dificultad, se encontrará un terreno repleto de minas terrestres, casi imposible de atravesar sin pisar alguna. Y los que intentan cruzarlo y terminan heridos y mutilados, deben arreglarse ellos mismos para regresar a la cárcel y que con suerte alguien les preste ayuda sanitaria. Pero regresa sin brazos o sin piernas, o los cadáveres pestilentes se acumulan sobre las minas. Los prisioneros que fallecen dentro de la cárcel son enterrados en fosas comunes y cubiertos con cal viva para prevenir las infecciones. Eso que ocurre en Hitarama, en Ruanda. Después tenemos a Bangan, que le llaman el Hilton de Bangkok. Está localizada en la provincia de Nonthaburi, en Tailandia, situada en el río Chao Phraya, a 7 kilómetros al norte de Bangkok. Esta prisión, conocida como el Hilton de Bangkok, destaca por su escaso personal y por la superpoblación de reclusos que padece. Los internos, de los cuales 10% espera que se haga efectiva su ejecución, algo que se avisa con apenas un par de horas de antelación, luchan a diario con la locura, después de haber pasado, tal y como estipula el reglamento del penal, los primeros meses de sus condenas con una bola de hierro atada a los pies. Las riñas y los asesinatos por conseguir agua y un poco de comida, pues solo reciben al día un plato de sopa de arroz con verdura. Está a orden del día. El gobierno de Tailandia, a cambio de una módica suma de dinero, ofrece a cualquier incauto turista la posibilidad de permanecer un día entero de visita en la cárcel, conviviendo con los presos e incluso presenciar la ejecución de algunos a la pena de muerte como una atracción turística. Tercera clase, Tagmor, construido durante el mandato francés en Siria entre 1920 y 1946. Esta prisión se encuentra en Tagmor, en el desierto del este de Siria y a unos 200 kilómetros al noreste de Damasco. Los guardias, que no cuentan con libros, televisor o radio para pasar las horas muertas de vigilancia, tienen como único medio de entretenimiento torturar a los presos, que pueden llevar a cabo con total impunidad. En Tagmor se encuentran encarcelados tanto presos políticos como presos comunes, ladrones, asesinos, y todos reciben el mismo trato vejatorio. Las palizas indiscriminadas, las quemaduras de cigarrillos en la piel, o no dejar dormir y descansar a los reos fueron prácticas comunes que denunciaron desde hace tiempo Amnistía Internacional. La prisión se cerró en el 2001, pero volvió a abrirse una década más tarde, con más presos y algunas mejoras en las infraestructuras. El 27 de junio de 1980, un día después del intento fallido de asesinato contra el presidente sirio Hafez al-Assad, miembros del servicio de inteligencia bajo la dirección personal de Rifat al-Assad, hermano del presidente, entraron a la prisión y asesinaron a cerca de 1.000 reos dentro de las celdas y en los propios dormitorios. Para terminar con el horror, Delfín Negro está en Rusia, cerca de la frontera con Kazajistán. En su interior se encierran los criminales más brutales de Rusia. Asesinos en serie, caníbales, terroristas chechenos componen el grueso de la población reclusa de esta prisión. Cada uno de los 700 encarcelados cuenta a su espalda con una media de 5 asesinatos. Un circuito cerrado de cámaras graban las 24 horas del día todo lo que sucede en el interior de las celdas, y también hay detectores de luz y de sonido, y cada 15 minutos un guardia inspecciona cada uno de los habitáculos. Los reclusos, al salir de sus celdas, caminan esposados con la cabeza y el tronco agachado en una postura forzada. Para que resulte más fácil inmovilizarlos, intentan hacer algo que no deben. Cuando son trasladados entre distintos módulos, también se les vendan los ojos para que no tengan referencia ninguna de cómo son las construcciones exteriores. En definitiva, una serie de medidas encaminadas a imposibilitar cualquier fuga. El aislamiento extremo hace que casi insoportable la vida en el Delfín Negro. Los condenados a cadena perpetua comen en sus celdas siempre lo mismo, sopa y pan, y solo gozan de 90 minutos al día para caminar en una pequeña sala en la que tampoco llega a verse el sol. ¿Sabes qué es muy... ¿No terminaste ya, Félix? Sí, porque son muchas, pero yo escogí esas 4 porque es demasiado horror. Mira,
Es muy bueno que tú hayas traído a colación esta información, ¿no? Y que hayas hecho una selección, porque seguramente lo que hay para contar es infinito, ¿no? Impresionante, muy impresionante. Ayer yo estaba hojeando un libro que acaba de publicarse en Suecia, aborda el tema de los campos de concentración alemanes en África. O sea, se habla de todo el genocidio alemán durante la Segunda Guerra Mundial, durante la época nazi, pero no se habla de que había un presupuesto y era que se exterminaron pueblos enteros africanos que habían hecho resistencia a la colonización, cosa que en la cual no solamente los alemanes eran los culpables, lo mismo hacían los ingleses en sus colonias y debieron haber hecho franceses también, ¿no? Pero lo que voy es a la doble moral con la que se observa el tema de las cárceles y los genocidios, ¿no? Los mismos estalinistas que estaban juzgando a los nazis ya habían convertido sus gulags en campos de exterminios. Y es todo este debate que existe sobre si en realidad los alemanes usaron cámaras de gas o no. Yo creo que está de más, porque realmente el sistema de vida carcelario nazi, que es muy parecido al de estas cárceles que tú has comentado, generaba millones y millones de muertos. O sea, a lo que voy es a que el sistema carcelario, más que reeducar, tiene el objetivo de reducir la población de una manera que aparentemente no se nota, ¿no? Y es a través del maltrato. Basta que tú saques un ser humano de sus condiciones normales de vida y lo sometas a un estrés excesivo y le cambies la dieta para que tú lo estés condenando a muerte, ¿no? Pero casi nadie dice esto. Y esto no solamente pasa en cárceles de condiciones extremas como las que tú has mencionado. En cárceles de países muy civilizados, también la cantidad de muertes y la cantidad de enloquecimientos y la cantidad de asesinatos que se cometen sobrepasa todas las condenas a muerte que pudieran haber en los países, ¿no? Por eso yo te digo que existe una doble moral a la hora de analizar la historia y a la hora de analizar la justicia, ¿no? Y bueno, estas son las puntas de iceberg, pero a su vez son caricaturas en las cuales se pueden ver reflejadas todas las cárceles del mundo, ¿no? Entonces te agradezco mucho que hayas traído esta noticia final, porque no todo tiene que ser lo bonito, lo interesante y lo curioso, también tenemos que hacer la denuncia de lo que pasa en el mundo, ¿no? Desde nuestro medio alternativo. Yo quisiera, antes que tú te despidas, como siempre haces, que hables, que digas la dirección de internet de tu página. Pues amigos, en mi sitio web hay crónicas en español, francés o italiano, mis libros, etcétera, y los pueden encontrar en www.cartasaofelia, todo junto, cartasaofelia.com. Les deseo a todos que pasen una buena semana. Desde aquí, desde París, la ciudad luz, y nos veremos, o nos escucharán, porque no nos veremos, dentro de una semana. Hasta pronto. Y yo, continuando, me quedé en una pausa que la entonación no daba con el punto final, ¿no? Le deseo a Félix José y a sus amigos y a su familia que pasen también un bello fin de semana. Y también les recomiendo a todos ustedes que se mantengan en comunicación con nosotros y que no dejen de visitar los distintos portales o canales que tenemos, ¿no? Me refiero a iVoox, me refiero a YouTube de Cuba Nuestra, me refiero a la página del Hombre de Cuba Nuestra, donde colgamos todas estas conversaciones, ¿no? Así que bueno, nos volveremos a escuchar quizás en una semana, o si pasara algo en 2 semanas, hasta que nos volvamos a oír. Doucement j'ai grandi, pris des passages obligés, maternelle, le collège, du collège au lycée, les couloirs lézardés, décrépits titubants, aux grandes cours cloisonnées, des précieux monuments, les sourires des filles qui éveillent tous les sens, l'attente à la cantine.